Estamos nuevamente en Cero, pero un Cero en movimiento. Un programa dedicado única y exclusivamente a la difusión de la cultura y las artes, no solo en la región, la hermosa región del Biobío, sino que también en todos los rincones donde podamos llegar y también donde estos rincones puedan llegar a nosotros, porque así es de ágil la cultura y las artes. Esto es Cero, pero Cero en movimiento en Collado Televisión. Qué mejor oportunidad para poder conocer qué es lo que sucede diariamente en nuestro querido y amado Concepción y en toda la realidad que nos rodea. Hoy día vamos a tener un programa un tanto distinto porque estamos al aire libre, estamos junto a los dinosaurios en la Plaza Acevedo y vamos a conocer al autor de este disco. Vamos a conocer al autor del Hombre Cuerdo. Me refiero a Alan González, un joven talento, y eso es lo mejor que puede pasar, porque tener talento y siendo joven son dos grandes virtudes por todo el proceso de la energía que hay en tránsito de una persona joven y con talento. Él es cantautor, este es su segundo disco, pero su primer disco con un trabajo ya de cantautor. El primero había sido un trabajo de versiones del folclore y del catálogo latinoamericano. ¿Qué se puede decir de Alan? Que desde un momento a la fecha viene desarrollando una importante tarea con la guitarra y con las ideas. Un cantor social, un cantor vinculado a la poesía. De hecho, en este disco vamos a encontrar algunos temas que son musicalización de sonetos de Tulio Mendoza. Así que en Alan González hay mucho diálogo, hay mucha diversidad, hay mucha calle, tal vez esa es la razón principal por la cual estamos al aire libre en estos momentos. Así que qué mejor que un Cero en movimiento con Alan González. Va a ser una conversación amena y divertida, profunda, porque un cantautor es un elemento para nosotros que tiene una particularidad. La palabra nos dice cantautor, primero cantar y después componer. Y qué increíble, porque la realidad nos dice todo lo contrario, primero autor y después cantante. Pero al final vamos a descubrir que después de la primera canción ya no sabremos nunca si es cantautor, autor y cantante. Con ustedes, ni más ni menos que Alan González. La vida es un milagro. Entonces, qué milagro más invadido por el hombre, cuando el hombre es mucho más que un trozo de carne, colgado de un gancho. En la atmósfera del frío, cual lomo liso, cual costilla derecha, el hombre es así una maravilla. Pero al segundo, al minuto, muestra toda su falsa envergadura, tan tumbado por el egoísmo y todas sus malas hierbas, tan tumbado por el poder. El hombre siempre es voluntad, a coro con su naturaleza. El hombre es voluntad
sombra. Y entre el látigo y el buey está el trabajo, un verdadero latido, una luz cegadora. Me refiero al trabajo de cantar, me refiero al trabajo de esculpir, me refiero al trabajo de dialogar, me refiero al trabajo de destilar el goce, me refiero al trabajo de descubrirnos en un abrazo, hallar el eslabón perdido, el fin del ancla, inicio del movimiento. Me refiero al trabajo de forjar realidades con la sinergia de la poesía. Me refiero al trabajo de robarle a la tierra el futuro de la semilla, que a la próxima semilla va un nuevo círculo, una manera de ser, pedagogía. Halos de filosofía, una forma de ser, astronomía, de comprender el milagro de la vida. ¿Existirá alguna mejor manera de presentar a un cantautor que es partiendo inmediatamente con una de sus canciones? Alan, la primera pregunta, el tema de la guitarra con su propia articulación, con su propia belleza, con su propia música, el tema de la voz, podríamos generar con eso un compás perfecto de buena música, pero tú preferiste sumarle también lo social, tú también preferiste sumar a la guitarra y a la voz un tercer elemento que es lo que está pasando, no viajar más allá de la atmósfera, de la ionosfera, para buscar alguna inspiración, sino que muchas veces preferiste esto, el entorno. Cuéntanos un poquito de esto, ¿por qué el canto social? Tú dices sumar a lo que la gente suele hacer con una guitarra y una voz, que puede ir desde el folclore hasta el pop más vacío, sumarle, tú dices, la realidad, pero también es una resta más que cualquier otra cosa, es una resta hacia la simplicidad. Es una resta porque tengo un trabajo un poco más fácil, pero muy complejo, que muchos cantantes que sacan las ideas de su cabeza o de sus emociones, porque trato de sacar las ideas de lo que hay, de la realidad, de la filosofía, de las preguntas, de las inquietudes, de las rabias, de las injusticias de la calle, de lo que se ve dentro del mismo hogar, de la misma familia de uno. Entonces, es más que una suma, también es una resta, porque se pierde mucho
de no gozar, digamos, en esa cosa un poco egoísta de hacer canciones con tus emociones, con lo que a ti te pasa, con el protagonista de las historias que siempre eres tú. Entonces también se pierde, pero en esa lucha, ¿no? De no perder tanto, se va ganando sinceridad, se va ganando verdad, en el sentido de que te estás comunicando con otras almas que también van sintiendo lo que tú vas sintiendo en las canciones como un simple receptor, y que después transforma esto en un juego de cuerda y en un juego vocal y lo transforma en canción. Entonces esa pérdida, pero transformarla también en una ganancia que tiende hacia matar el egoísmo de la música, de hacerte el artista y de cantar cositas bonitas para que la gente te aplauda mucho y de que la gente diga, ¡ay, qué bonito canta! Entonces esa pérdida también va a traer la ganancia de hacer un canto mucho más sincero y un canto que tenga mucho más sentido. Cuando tú hablas de restar, nos referimos entonces a la resta del estribillo, claro, del estribillo chalalá, chalalá, que puede quedar en la gente y que puede salir de un recital tuyo, pero en vez de llevarse un estribillo se puede llevar una idea, una estrofa, un verso que le puede ir gatillando, mirar la realidad en la micro de vuelta, en el regreso a casa, absolutamente distinto. Claro, si lo que pierdo es eso, o sea, creo que nadie va a terminar tarareando o silbando un trocito de canción, a menos que sea alguna de las más alegres, que son las menos, digamos, no porque sea una persona depresiva, sino porque soy más bien una persona reflexiva, que no es lo mismo y la gente suele confundirlo. Claro, se pierde eso, pero cuando lo ves a largo plazo, como se deben ver las cosas más importantes, tú te das cuenta de que no es lo importante. O sea, que una persona tararee un día y medio, un par de canciones cuando está haciendo el almuerzo, no es tan importante como que llegue la noche y se acueste pensando en la idea que le tiró el cantautor al que fue a ver, o el cantautor del cual escuchó un disco, o de un cantautor más poético que hizo un verso transformando la realidad o intentando transformarla. Entonces, claro, la resta sigue siendo esa siempre, la resta de la popularidad, la resta del caer bien mediáticamente, digo, pero la suma sigue siendo de primera la comunicación, como te decía, con la gente, y también una desnudez mucho más artística y mucho más poética, en el sentido de que es una desnudez súper sincera de que lo que tú haces no necesita un personaje, pues no necesito ser Alan González el cantautor, si el mío Alan González el cantautor es el mismo Alan González que camina por la calle. Entonces también es una sinceridad que se gana. Perfecto. Antes de seguir escuchando tu música, hay un elemento que a mi juicio existe hace tantos siglos ya, que forma parte de nuestra realidad, que es la mezcla de filosofía y arte, que se hiciera en un texto que lo encuentro simplemente magistral, que es el mito de la caverna, con todo el tema del encierro de los encadenados que están solamente viendo una imagen y que se están conformando con ella y que son capaces de decapitar al que les muestra una verdad distinta. Eso fue escrito hace tantos siglos, y hoy día cuando caminamos por las calles de Guatemala, de Colombia, de Chile, o de Europa, o de cualquier punto, pareciera que el ser humano aún está encadenado viendo sus propias sombras, sin detenerse un minuto a romper las cadenas y salir a buscar más verdades. Cuéntanos un poco con respecto a esa reflexión que te estoy haciendo. Me gustaría escucharte qué estás leyendo, qué estás yendo a ver al cine, cómo te estás nutriendo, qué estás escuchando en música, si lo pudieras mezclar un poquito con lo que te acabo de contar con lo que te acabo de conversar del mito de la caverna. Sí, eso me lleva a pensar en que la situación que tú cuentas y que nace de esto del mito de la caverna nos lleva a un problema quizás más grave que el anterior. Nos lleva al problema de que mucha gente se está dando cuenta de esa quietud, se está dando cuenta de esa inercia de la raza humana en general, y está tratando de decir, yo traigo la verdad. Entonces se nos están presentando 10.000 verdades, 10.000 verdades nuevas que supuestamente mucha gente la aporta, pero que son verdades al final distintas, ¿no? Porque la Iglesia Católica, como un discurso no muy nuevo, pero sigue diciendo que tiene la verdad. Entonces, claro, ¿cuál es la verdad que necesitamos para renacer,
cuál es la verdad que se necesita para contagiar a la gente a buscar respuestas nuevas o preguntas nuevas, que es mucho más fundamental. Es como súper difícil y súper confuso entrar a enjuiciar, digamos, a enjuiciar las verdades que son y las verdades que no son. Entonces, mi verdad es una verdad un poquito simple en cuanto viene de la calle, en cuanto viene de la gente normal, en cuanto viene de la cotidianidad, y también es compleja cuando la empiezo ya a entrometer un poco con la filosofía, con la sociología, con la psicología. Cuando te digo que yo soy una persona muy incómoda en este mundo, entonces desde esa posición de incomodidad empiezo a vociferar cosas que desde la matriz yo creo que están mal hechas, empiezo a denunciar cosas que para mucha gente son simplemente los residuos de grandes procesos, los residuos de los procesos del progreso, de las evoluciones humanas. Yo empiezo también a denunciar que no todos están subidos a ese carro, entonces es una verdad que juega un poco con eso, juega con la cotidianidad, que es súper comprobable porque la podemos ver y tocar y sentir, podemos sentir la angustia, la injusticia, y también podemos ya en un nivel un poquito más alto empezar a hacer unas preguntas un poco más filosóficas, un poco más intelectuales, sociológicas, de también ver a nivel estructural qué hicimos mal, por qué hay tanta gente que siente ya y se está contagiando de no mantenerse en esta inercia y empezar a buscar, a tantear, digámoslo así, nuevas preguntas, nuevas inquietudes, que aunque resulten mal o aunque resulten, qué sé yo, en movimientos sociales que al final fracasan, por lo menos esa búsqueda ya es un paso y la gente lo está sintiendo así. Entonces hay que mantenerse ahí sin ser un profeta, sin decir la verdad la traigo yo, ni la verdad la trae un movimiento de cantautores o un movimiento de poetas, sino que hay que mantenerse ahí tratando de ser sincero siempre a lo que tú crees que es lo más útil y que es lo más provechoso y que es lo más sincero que puedes dar. Tocar un siguiente tema, pero antes por lo menos un título de un libro para que la gente vaya entendiendo de dónde está sacando los conejos este mago. Un libro que habla de cosas súper concretas, porque habla de toda esta maquinaria estructural, pero acotándola al continente latinoamericano, y que yo creo que es un pilar para toda la gente que tiene el interés por entender la historia del continente. Son Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Un libro súper devorable, claro, porque hace un análisis muy cercano y muy fácil de entender de la historia de este continente, desde los inicios, desde la llegada de los españoles hasta la quedada de los españoles, digamos, la quedada de las multinacionales hoy día, que es otra forma de conquista, pero mucho más difícil de ver para la gente común. ¿Vamos con la otra canción? Vamos, esto es un homenaje a esos pueblos y a esos pequeñitos lugares donde se conservan las tradiciones, donde se conserva la cercanía a la gente, donde todos se conocen. Son pueblos que uno visita de vez en cuando y se quiere quedar. Ojalá para un buen tiempo o para siempre. Se llama De tu pueblo. Esa noche acabé sentado frente a tu plaza, contento, moviendo los pies al son de la fiesta de tu pueblo. Y aunque me perdí los fuegos artificiales, llegué a ver a tu gente y sus talentos. Poco a poco se reunía toda la ciudadanía, preparando cada uno su función. Los bomberos algo se traen entre manos, un payaso cose su último botón. Había un cojo que cantaba, una doña que hacía payas y un político de buena fe. Dos ángeles en una jaula y un niño solo pensaba qué resaca que tendrán después.
ampolletas de colores para las celebraciones, bajo el cielo todo un manto de ilusión. Los manteles son de casa del cartero, unos ponches, chicha, terremoto y un Borgoña ofreció don Luchito, muy atento. Nunca me fijé, vecina, en la gracia que tenía, me permite una copa a su salud. Y los chiquitos andan por ahí contentos, si esto sigue aunque se vaya la luz. Si había un cojo que cantaba, una doña que hacía payas y un político de buena fe. Dos ángeles en una jaula y un niño solo pensaba qué resaca que tendrán después. Ya ha llegado la mañana y aquel niño que pensaba en la resaca, oye que suena el reloj, llega la hora de volver a nuestro suelo. En el corazón llevamos todos los abrazos y las ganas de volver a tu pueblo. Y aquel cojo que cantaba con la doña que hacía payas y el político de buena fe. Los ángeles de aquella jaula y el niño solo pensaban si sabemos que querrán volver. Hemos cambiado de locación, estamos al interior del Museo de Historia Natural, luego de que una lluvia nos invitara a formar parte de este museo por un ratito. Alan González acababa de mencionarnos la presencia de un libro que a mi juicio es fundamental, que es Venas Abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Y yo quería preguntarle a Alan, para hablar un poquito de Latinoamérica, ya que habló de Venas Abiertas, hay otra obra genial esta vez de Gabriel García Márquez que se llama 100 años de soledad, que es un libro que simplemente resume la historia latinoamericana y reside en Macondo, lo que puede pasar en Santiago, lo que puede pasar en Buenos Aires, lo que puede pasar en Lima, lo que puede pasar en cualquier lugar de nuestra América Latina puede pasar también en Macondo, y de hecho pasa en Macondo. Alan, se dice que Europa es filosofía y América Latina es poesía. Se dice que el paisaje latinoamericano termina transformándolo todo, que termina involucrando al ser humano en otra realidad. Ubiquémonos un poquito dentro del continente latinoamericano, la música. Conversemos un poquito de la música de Latinoamérica para seguir dialogando con nuestros amigos. Así como el paisaje, como dices tú, envuelve al ser humano en otra realidad, también obliga al ser humano a transformarse él mismo en otra realidad para adaptarse a este escenario y a esta como visión que tiene que amalgamar obligatoriamente influencias tan diversas como la aborigen y como la conquistadora europea. Y de ahí la riqueza inmensa de toda la creatividad de la música que se viene haciendo en América desde tiempos que ni siquiera han sido fechados. Tenemos influencia
tan maravillosas como las propias, pero también las aborígenes que llegaron de África con la esclavitud, que conforman, si no 50% más de todas las bases musicales que se hacen en América Latina actualmente, y aprovechándose también sabiamente los indígenas de las influencias conquistadoras en cuanto a la música, supieron dar base que es una base que no está en ninguna otra parte del mundo y que inevitablemente terminó contagiando desde Silvio Rodríguez hasta la Violeta Parra y que se ramificó de tal manera para cada rincón del mundo que la música que se puede escuchar en la Patagonia va a ser súper distinta a la música que se escucha en el altiplano. Entonces, sin duda, Latinoamérica es el lugar donde el arte se transformó en ramas musicales tan diversas como en ninguna otra parte del mundo. Pero qué increíble, porque cuando tú me estabas respondiendo, yo inmediatamente me estaba recordando y decía, si hay que escuchar una guitarra, hay que escuchar una guitarra en el Paraguay, por ejemplo, si hay que escuchar un arpa, hay que escucharlo en Paraguay. Perdón. Pero si hay que escuchar un acordeón, se puede escuchar en el sur de Chile o en Colombia. Qué maravilla hace que la música se transforme en identidad, que es lo que más nos hace falta, ¿no es cierto? Y como las mismas influencias y los mismos instrumentos incluso llegan a transformarse en realidades sin intenciones musicales distintas dependiendo del grupo humano que se emplee de él, como para hacer o cultura netamente, o para hacer denuncia, o para hacer festividad, respondiendo como los esclavos a las condiciones tan miserables de vida, hacer festividad como respuesta revolucionaria, digámoslo así. Porque como tú dices, un acordeón se puede ocupar para hacer un vallenato, pero se puede ocupar para hacer una cueca y con intenciones totalmente distintas, con visiones totalmente distintas, con influencia en el resto de la formación musical también súper distinta. Entonces, insisto, la riqueza se ve no solo desde el ámbito netamente técnico musical, sino desde la intencionalidad musical que en cada grupo humano supo ser distinta en el continente. Haciendo otro paralelo con Latinoamérica, esta Latinoamérica de la cual tanto se ha hablado y de la cual tampoco se ha sentido, porque parece que hemos caído más en el problema de clasificarla que vivirla. Podríamos decir entonces, por lo que tú nos estás contando, que al final estamos en un tema de biodiversidad de la música latinoamericana, como podríamos hablar de una riqueza en la flora y en la fauna, también existe en la música. El tema que viene a continuación, ¿cómo se llama? Y la segunda pregunta, ¿pertenece al disco El Hombre Cuerdo? Claro. Voy a cantar una canción que se llama El Hombre Cuerdo y que es la canción que le da nombre la canción, yo mismo me digo que la canción se llama Dijo un hombre una vez, el disco se llama El Hombre Cuerdo, pero esta canción le da nombre al disco en el sentido de que rescata la figura del hombre cuerdo, que si bien es una figura concreta, digamos, porque está basada en mi encuentro personal con dos personas, con dos hombres que coincidían en muchas características, por ejemplo, que estaban a la orilla del mar, y la vivencia del encuentro con estos hombres, en esa vivencia se fue extendiendo el concepto y entendí que el hombre cuerdo podía usarse como una figura poética súper estable y con mucho contenido, como para darle el concepto al disco, porque el disco, sobre todo al ser acústico, termina siendo más bien un libro de poesía cantado que un disco poético. Entonces el concepto era súper importante. Y entendí que esto se podía un poco generalizar y asumir al hombre cuerdo como esta figura de hombre sabio, por lo general mayor, del que uno aprende la historia que no se aprende en las salas de universidad, que son estos hombres cuerdos que están súper alejados del hombre supuestamente admirable que tenemos como prototipado en la sociedad, que empresario exitoso y hombre de negocio y hombre que sacó adelante su vida. El prototipo es todo lo contrario, ¿no? Este hombre sencillo, pero que en su historia de vida, que es tan diversa y que es tan difícil y que es tan de aprendizajes constantes, en esa historia personal él extiende esa historia a contarnos toda la historia de la Tierra, toda la historia de una comunidad humana, y a través de esa enseñanza podemos rescatar
las cosas que realmente son las más importantes, creo yo, de la vida. Así que en ese sentido va la explicación de esta canción que también resume un poco el disco y también puede usarse como una definición de mi trabajo en general. Así que se llama Dijo un hombre una vez. El hombre cuerdo, bordado a su pueblo, camina sin temor entre fantasmas, espectros, hablando del futuro que ya no esperaba, de la cuerda que lo ataba a su hogar, de las bestias de ti, del hospital. Tenía el hombre ya 80 noviembres, se cortaba con el filo del recuerdo, calmando el frío con su canto de cisne. Descubrió de nuevo el sufrimiento de ayer, levantó las losas de la calle para dejarme ver. Nostalgia de lo que aún tenemos. Por aquí el olvido ya no deja respirar. Los tiempos pasados siguen aún vivos. Y al viejo ya lo recoge el mar. Y nos quedamos solos y a merced de las ruinas de la soledad. Recuerdo aquel día ver sus manos como rocas talladas por la mar incansable. Cargaron armas, sueños, luchas, esperanzas. Nunca se cansaron, no me mires, ya ves que mis ojos se humedecen con el recuerdo de ayer. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1001 noches e historias. Y quizás sea el momento de entregar las respuestas de este viejo que me preguntaba: ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo el plan? Y es que nunca le devolvimos nada, nunca le pagamos y así morirá, solo y olvidando el futuro, a merced de la tierra, de su amor, del mar, de la eternidad. La lluvia nos permite realizar dos grandes viajes. Uno, un cambio de lugar, porque nos hemos trasladado desde el Museo de Historia Natural hasta el mismo sector de Higueras, en Talcahuano, para visitar
el garage, la sala de operaciones de Alan González. Y lo segundo, y tal vez lo más importante, es que este segundo viaje que estamos realizando gracias a la lluvia es el que vamos a realizar con el mismo Alan González, porque vamos a hablar de un elemento fundamental, vamos a hablar del futuro, que es lo que viene más adelante en lo de Alan González, los proyectos, ojalá ambiciosos, que tenga nuestro querido compañero de la escena cultural penquista. Es momento entonces de preguntarle al mismo Alan sobre las pinceladas, qué se viene más adelante, qué proyectos tenemos en la carpeta y en los sueños. Alan, cuéntanos, la mesa de sonido, el teclado, la guitarra, el computador, todo este garage, toda esta sinfonía de elementos que hacen posible empezar a construir sueños. ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Pasa por armarse en lo físico, digamos, en lo que se refiere a equipos, sí, sin tener grandes pretensiones, sin llegar a pensar en cosas excesivamente profesionales, pero sí tener también las categorías suficientes en lo técnico como para empezar a hacer la música desde aquí, porque lo que hicimos con El Hombre Cuerdo fue tomar algunos equipos prestados, trabajar con gente también que muy amablemente colaboró, pero también eso limita un poquito en cuanto a proponer ideas propias, ideas un poco extrañas que uno como músico y como un músico un poco anormal, digamos, tiene un poco y quiere imprimir en los trabajos. Entonces para eso esta vez quise armarme yo mismo, hacer algunas inversiones relativamente importantes y con eso poder trabajar desde aquí por lo menos en las bases de lo que van a ser las próximas grabaciones, que son principalmente 2 proyectos discográficos de aquí a 6 u 8 meses más, que deberían ya estar en su fase ya de producción. ¿Y estos 2 discos cuáles son? Lo primero es el rescate de un proyecto que dejamos botado antes de grabar El Hombre Cuerdo, que se llamaba Botes y Mareas. Botes y Mareas iba a ser el primer disco, pero por motivos económicos no pude sostenerlo, entonces nunca llegamos realmente a concretar la grabación de un buen par de canciones que siguen archivadas, que algunas están todavía incluso a medio terminar, y que son canciones que siguen un poco la línea, pero que van a tender a explorar un poco más también el aspecto musical. Como te decía, El Hombre Cuerdo está concebido como más que un disco hecho poesía, como una poesía hecho un poco música. Es casi como escuchar un poeta recitando, se escucha a la guitarra solamente acompañando la voz, haciendo estos versos más parecidos, como digo, a un poema que a una canción propiamente tal. Entonces Botes y Mareas va a ser una cosa un poco más de experimentación musical, va también a desnudar los ritmos que a mí también me han influenciado para empezar a componer música. Qué sé yo, por ejemplo, voy a tratar de que tengan mucho del folclore argentino, voy a tratar de que tengan sonidos que recuerden a los viejos trovadores. Entonces todo eso también, para eso era necesario como te digo, esta implementación musical, para traer músicos también acá que me vayan ayudando con estas nuevas líneas melódicas, con esta nueva experimentación. Y nada, tampoco es una cosa de mucha certeza, sino que experimentar, escuchar la opinión de los músicos, trabajar yo mismo en las bases de las canciones, hacer los arreglos de guitarra que no se pueden hacer en un estudio por falta de tiempo, por falta de dinero, hacerlo aquí con toda calma, pasar buenas tardes con músicos, con escritores, con amigos, haciendo ideas, pero a la vez también viviendo experiencias que también van a ir alimentando el disco. ¿Y el segundo disco cuál va a ser? ¿De qué va a tratar? El segundo disco se trata de una cosa un poco más concreta. Se trata de la musicalización, o sea, de grabar, digamos, algunos de los sonetos de Tulio Mendoza que he musicalizado, que están en el libro Llamas de un mismo fuego. Y ya tenemos bastante, queremos juntar entre 12 y 14, y ya estamos trabajando con 8 o con 9. Que ya está musicalizado y que ya empezamos a hacer arreglos junto con el violinista Gonzalo González, que ya ha trabajado conmigo, y vamos a sumar algunos músicos, pero ese va a ser un proyecto un poquito más no simple, pero sí que vamos a privilegiar algunos de los instrumentos que son
los músicos con los que contamos, o sea, el violín con Gonzalo González, el violonchelo con otro amigo músico y algo de percusión y teclados, pero basándonos en eso, en esa bandita pequeña, vamos a tratar de cumplir con todos los ritmos que nos requieren estas musicalizaciones de los sonetos de Tulio Mendoza. A mi juicio hay dos grandes temas que estás desarrollando con mucha fuerza. Primero, la línea de las letras de las canciones, o tus propias composiciones o poemas de autores que logras que la letra de lo que uno escucha de Alan González tenga una muy buena calidad. Y lo segundo, que rompe un poco los esquemas, que esto de la autogestión en cuanto a buscar las formas de grabar y buscar las formas de experimentar, como nos comentaba recientemente, eso te coloca, a mi juicio y al juicio de las personas que te han escuchado, en una persona más profesional y más laboriosa en lo musical. La pregunta que te quiero hacer, ¿tenemos Alan González, el músico y el cantante, para un buen rato? Hay gente que se avergüenza como de trabajar de esa forma, pero yo no, o sea, yo más allá de estos dos proyectos, sigo haciendo, qué sé yo, inventando letras, sigo reflexionando en torno a algunos asuntos, y ahí van naciendo canciones nuevas. Entonces uno siempre ya, como digamos, antes de acostarse empieza a pensar en el siguiente disco, digamos, ya más o menos tengo el concepto de lo que quiero seguir hablando, pero tampoco, no sé cuán sano sea seguir proyectándose. O sea, puede pasar que ya teniendo aquí más o menos todo armado, y que teniendo los músicos, amigos, teniendo las posibilidades de hacer cosas, puede que en un momento el proyecto se caiga o se detenga por algún motivo, y son cosas que uno no puede manejar, que escapan a su mano. Entonces proyectarse más allá de lo que ya tengo pensado ya es un esfuerzo para mí. Ya decir, en 6-8 meses más voy a estar todo este tiempo, más allá de las actividades cotidianas que hago, voy a estar enfocado en esto, en una sola actividad, que es arreglar los temas, ver qué músicos vamos a necesitar en cada uno de los arreglos. Ya ese para mí es un esfuerzo, así que proyectarme más allá lo veo difícil. No soy de esa gente que dice voy a ser cantautor toda mi vida, o voy a hacer algo todo. No sé. Es que tal vez el error fue de mi parte hacerte la pregunta a ti, porque al final la pregunta ya está siendo respondida de antemano. Al final se sabe que vamos a tener a Alan González para rato, y tal vez el tema no era precisamente preguntártelo a ti, porque uno frente a sus propios proyectos siempre los ve desde otro prisma, desde otro ángulo. Y vamos, yo creo, ya derechamente a la última pregunta de este programa de conversación. Cuéntanos, Alan, las otras inquietudes artísticas. ¿Cuál es tu relación con la imagen, con la plástica? ¿Cuál es tu relación con otras actividades? Cuéntanos un poco, si hay otros microsueños por ahí que anden dando vueltas y que se han expresado, porque ya sabemos que eres cantautor, pero puede haber otra dinámica por ahí que yo la desconozca, o que nuestros amigos la desconozcan. Bueno, sí, tengo harto, digamos, tengo abanico de cositas. No sé, existe la gente que se dedica como a una sola cosa y la hace bien, y yo me dedico a hartas cosas y la hago mal. Entonces, son dos tipos de dedicarse a cosas. No, trato de hacerlas bien, pero también me gusta hacer muchas cosas y cosas distintas. Quizás también mi relación difícil con lo académico pasa por eso, de que me costaba mucho estar estudiando solo una cosa. Lo principal, sí, soy cantautor, y lo que digo en todas partes, y cuando las apariciones más públicas, digamos así, soy cantautor, pero soy también mucho poeta. Últimamente, sobre todo conociendo las posibilidades que se han abierto en el país, como para la gente, el joven que quiere integrarse al mundo literario. Yo creo que las puertas no están cerradas, sino todo lo contrario, hay muchos espacios. Así que también, y también por los referentes musicales, también me ha influenciado mucho, como para tratar también de
de dar el paso hacia escribir letras sin música o sin música todavía. Y sí, yo creo que es uno de los proyectos más concretos. O sea, ya tengo reunido una buena cantidad de material, y cuando tenga, qué sé yo, ya el doble de lo que tengo en un corto tiempo, creo que es un sueño súper concreto hacer un primer poemario, digamos, un libro de poesía, también tratando de darle una temática social, por supuesto, como eje, pero también hacer alguna otra exploración y aprovechar también la facilidad que la vida le da a uno como para expresarse de esa manera y no de otra. Durante el programa nos dimos el gusto de que tú recomendaras un libro. Bueno, hablaste de las venas abiertas de Latinoamérica, de Eduardo Galeano, escritor uruguayo. ¿A qué músico recomendarías tú que la gente le echara una miradita, que le pusiera algo de atención? Acá en Chile yo creo que estamos escasos de referentes todavía. Quizás porque los fenómenos llegan de una forma tan variada que también hay como mucho artistas súper diversos, entonces como que cuesta, pero... ¿Y de afuera? Bueno, de acá te puedo sí nombrar a uno que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la propuesta de Nano Esther. Me gusta porque es un gallo muy preocupado de lo musical, pero que también nunca pierde la esencia del alma del cantautor, digamos. Y de afuera, a ver, ojalá la gente que no lo conozca se diera un paseo por lo que hace Kevin Johansen, por ejemplo. Se diera un paseo, claro, de Argentina. Se diera un paseo por lo que está haciendo en España Marwan, por ejemplo. O Pedro Guerra, que si bien es casi un referente por la edad, pero también la música que está haciendo él no es tan conocida, digamos, en cuanto a trayectoria. Él le ha escrito canciones, qué sé yo, a Víctor Manuel, a Joaquín Sabina, y siempre ha trabajado como desde el bajo perfil, pero el trabajo que viene desarrollando más público desde hace 10 años atrás también es súper interesante y representativo de la canción de autor. Y de la gente más joven, como te digo, cuesta encontrar representantes así como dignos, pero también... si tú me preguntas si en lo personal, recomiendo escuchar a la gente de acá, porque para mí son la gente más talentosa. O sea, si me preguntas referentes de Concepción, o sea, escuchen a Marcelo Sepúlveda, escuchen a Mauricio Triviño, a qué sé yo, al Diego Fuentealba, porque es gente que quizás no está en las plataformas de medios, pero que está haciendo un trabajo en cuanto a calidad musical y de formación, digamos. Están al mismo nivel que cualquier cantautor de español o que cualquier cantautor argentino que se pasea por toda Latinoamérica. Esta gente no se pasea por Latinoamérica porque no tienen los medios, pero están al mismo nivel. Entonces yo lo escucho tal como escucho a Ismael Serrano o a Joan Manuel Serrat. Yo escucho al Diego o al Mauricio. Pero eso va a ser parte también del futuro. Bueno, lo conocimos en profundidad, conocimos a Alan González, nos trasladamos gracias a la lluvia. Estamos en Collado TV poniendo fin a esta jornada de amistad, de arte, de compromiso social en Collado TV, en esto que llamamos Cero, siempre en movimiento, con Rebeco de la Jara. Y es momento de agradecer también todo lo que hace Jesús Montanares. Bueno, estamos llegando ya al final de esta larga conversación con contenido social, con contenido artístico, con mucho contenido en la fraternidad, en la amistad, con Alan González. Te pudimos conocer mucho, y es momento de que te despidas de las personas que después nos vamos a volver a encontrar. Buena manera de despedida, no sé, la despedida o el mensaje, digamos, que pudiera dejar yo, un humilde artista de la octava región, lo podría hacer en 2 pilares. El pilar 1 es una cosa que yo arrastro desde siempre, que es el derecho a cuestionárselo todo. Yo parto de mi trabajo y de mi vida cotidiana ejerciendo el derecho a cuestionarse todo, en la música, en la vida cotidiana, en todas las cosas que hacemos, en lo que se nos dice por la tele, en lo que leemos en los diarios, el derecho a cuestionamiento, y que luego lo vine a asociar con algo que aprendí de Rebeco de la Jara, que es la inquietud. O sea, que el cuestionamiento lleve a siempre estar moviéndonos, siempre estar, a la vez que ejercer este derecho a cuestionarse, ejercer el derecho a hacer cosas para cambiar las realidades que no nos gustan o que no nos acomodan, o que sí nos acomodan pero que vemos que al resto no lo incluyen. Así que, o sea, mi despedida y mi digamos, la estela que quiero dejar para mi participación en el programa se trata de eso, de perderle el miedo a hacer cosas, a creerse que podemos tener un papel importante en este paso tan corto que tenemos por el mundo, que podemos dejar cosas importantes para los que vienen. Entonces,
En Collado Televisión estamos poniendo fin a un nuevo cero, pero un cero siempre en movimiento, esta vez conociendo la música y la inquietud de Alan González, y los dejamos invitados para la próxima, agradeciendo siempre la química, el entusiasmo y la vitalidad de Jesús Montanares, que nos acompaña siempre y un siempre en movimiento.